Los escucho y quiero saludarlos a ustedes y a todos los televidentes, por supuesto. Explíquenos entonces, senador Uribe, ¿qué quiso decir usted con hacer resistencia civil al proceso de paz? Un ciudadano tiene que entender eso como qué, como hacer qué específicamente. Es la protesta por todos los medios constitucionales y legales, sistemática, sostenida en este gobierno, en los gobiernos del futuro, a la impunidad que se está negociando en La Habana. Algunos de ustedes decía ahora que ya se están alineando los astros para que antes del 30 de junio se firme el acuerdo definitivo entre la FARC y el gobierno. No, aquí lo que está llegando es la fecha que el gobierno define como conveniente para aceptarle todo a la FARC. ¿Por qué protesta? Protesta porque si el mero anuncio de impunidad en los últimos 3 años lo que ha hecho es crecer la capacidad de los grupos violentos de Colombia, ¿qué será una vez formalicen esa impunidad? Recordemos, la FARC tenía 6.800 personas, hoy tiene más de 17.000. El ELN estaba casi desarticulado, hoy tiene mucha capacidad criminal. Las bandas criminales se han multiplicado por 5. Los cultivos ilícitos habían bajado en 2010 a 60.000 hectáreas, hace 3 años a 43.000, están en 159.000. Este acuerdo con la FARC tiene impunidad abierta e impunidad disfrazada. ¿Cuál es la impunidad abierta? Asocian el narcotráfico al delito político, lo consideran un delito conexo con el político. Por ende, los integrantes cabecillas de la FARC, el cartel de cocaína más grande del mundo, no tendrán cárcel en Colombia, ni extradición, pero les encimarán elegibilidad política. Para aquello diferente al delito político, que el gobierno acepte como atrocidad, Bojayá, el Nogal, el asesinato de los diputados vallecaucanos, bastará con que los integrantes de la FARC acepten a tiempo la responsabilidad del delito para no ir un día a la cárcel y además para gozar de elegibilidad política. Eso es insostenible. Eso es igual a las leyes de punto final de Argentina, de Chile, que han sido derogadas, a la ley del Salvador de 1992 que inaplican. La FARC, el tercer grupo terrorista más rico del mundo, no se le exige aportar dinero para reparar a las víctimas. Las Fuerzas Armadas de Colombia, que son las Fuerzas Armadas de la democracia, las igualan a la FARC, las ponen en la legislación como actor político igual al terrorismo. A los comandantes militares los ponen en el mismo nivel de los cabecillas del terrorismo. Las Fuerzas Armadas y los civiles tendrán que someterse a la justicia transicional de jueces en cuya designación indirectamente participará la FARC. Y si no reconocen un delito, así no lo hubieran cometido, se exponen a ir a la cárcel. Expresidente, lo saluda Mauricio Reina, sí, y quiero preguntarle lo siguiente. Estos aspectos de este mecanismo especial de justicia los conocemos hace ya varias semanas, incluso meses. ¿Por qué esperar hasta hoy? ¿Por qué en esta coyuntura en concreto convocar la resistencia civil? Y sobre todo, ¿el principal escenario de resistencia civil no sería el plebiscito o es que usted en concreto no confía en que el plebiscito sea un mecanismo idóneo? Le contesto las 2 preguntas, doctor Reina. Primero, nosotros hemos venido haciendo observaciones al proceso desde que el gobierno y la FARC lo lanzaron. Segundo, tan pronto conocimos en septiembre del año pasado, después de aquella reunión de La Habana donde estuvo el presidente de la República, antes de las elecciones regionales en Colombia, el acuerdo de justicia, lo estudiamos cuidadosamente. Hemos venido denunciando punto a punto sus riesgos. Hemos dicho que es un acuerdo que no garantiza estabilidad en la paz y que es un acuerdo que promueve nuevas violencias. Lo hemos venido criticando puntualmente. Nos hemos reunido con el gobierno a través de mediadores, de funcionarios de los Estados Unidos. Hemos hablado con Kofi Annan. Esto es, hemos hecho todos los esfuerzos pedagógicos, todos los esfuerzos para presentar razonablemente estos puntos de vista. Nunca ha escuchado el gobierno. Entonces usted dice,
y el plebiscito. Desde que se propuso el plebiscito en el Congreso, en las universidades, en la plaza pública, en los escenarios internacionales hemos dicho por qué el gobierno reduce el plebiscito del 50% del umbral al 13%. Constructivamente acompañamos una propuesta en el Congreso para que quedara en el 20% y el gobierno no quiso. Cuando propusieron en el Congreso que bajaran el umbral a 0, esto es que con un voto se aprobaba el plebiscito, solamente para forzar al Centro Democrático a que dijera no, nosotros dijimos no, es que no se trata de legitimarlo, ¿por qué no le suben el umbral al 20%? Propusimos infructuosamente que en lugar de una pregunta hubiera varias, porque los temas son muchos. Hay muchos ciudadanos que decimos, todos decimos sí a la paz, muchos decimos no a la impunidad. Muchos decimos no a que la FARC sea cogobierno en política agraria y en narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces hemos hecho este esfuerzo. Mire, y el tema de la manera como el gobierno maneja el plebiscito. El gobierno dice, no hay sino una pregunta. Los que quieran la paz tienen que votar por el sí. Los que voten por el no o no voten quieren la guerra. Por favor, eso no es manera de conducir unos asuntos tan sensibles para la vida democrática de la nación. O sea que nosotros hemos estado en la tarea argumental permanentemente. Y todo esto, más el plebiscito, más la reforma constitucional express, más las facultades omnímodas al presidente de la República, van perfilando lo que nosotros llamamos el golpe de Estado de la democracia, la entrega del país a la FARC, para lo cual estamos invitando a los colombianos a que nos opongamos. Senador Uribe, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Red Más Noticias. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes.